Muy buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Siempre debemos de recordar esa frase favorita del apóstol Pablo que, inspirada por el Espíritu Santo, nos recuerda a quién le pertenecemos, de quién somos, quién es nuestra ayuda, en quién tenemos todo lo que necesitamos para seguir adelante en esta buena batalla de la fe. Mis amados, nuevamente, bienvenidos. Vamos a continuar dando una mirada al libro de Eclesiastés, maravillándonos con la hermosa sabiduría que el Señor ha impartido y el Señor tiene dispuesta y preparada para su iglesia. Es algo fascinante, es algo maravilloso poder escudriñar estos tesoros de valor incalculable para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, y que sigamos entonces dejándonos edificar. El Señor Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia, y una de las maneras, una de las formas, uno de los recursos, uno de los medios que el Señor utiliza es la poderosa palabra de Dios. Así que presentemos este tiempo en las manos del Señor y dispongámonos para recibir del Señor sabiduría de lo alto. Señor, gracias. Gracias por tu gran bondad y tu gran misericordia. Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque nos permites nuevamente acercarnos, Señor, a tu revelación y recibir de ti instrucción, recibir de ti guía y sabiduría para el diario vivir. Señor, usa tu palabra, Padre amado, nosotros siempre reconociendo nuestra necesidad de ti, de tu presencia, de tu poder y de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, hoy estaremos terminando este hermoso, fascinante capítulo número 8, en el cual pudimos ver la semana pasada en un inicio desde el verso 1 hasta el verso 9, cómo luce alguien que es guiado por la sabiduría del Señor. Y hoy estaremos viendo entonces que en medio de las circunstancias debajo del sol en las cuales nosotros nos encontramos, puede haber desigualdad. Y estamos hablando siempre, recordemos, en el plano de lo terrenal, en el plano de lo humano, en el plano de lo pasajero, debajo del sol. Lo reitera y lo repite constantemente el autor. Y debajo del sol, en este mundo, vamos a ver que hay grandes injusticias, grandes desigualdades. Pero sabemos que en un momento, en la manifestación gloriosa del Señor, entonces el Señor, que es el gran nivelador, pondrá todo en su lugar, en orden, en la justa medida de su santidad. Así que hoy vamos a dar entonces lectura a estos versículos desde el 10 hasta el 17 del capítulo número 8. Y la palabra de Dios dice así: Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabe yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre,
y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo, pues, dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje, el hombre buscándola no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Mis amados, tenemos aquí uno de los pasajes más maravillosos, más quizás podemos utilizar el término complejo, profundo, versículos difíciles de interpretar, pero vemos que el autor, el predicador, el Coelet del libro de Eclesiastés normalmente nos va llevando nuevamente al punto en el cual comenzó. Va reiterando, repitiendo y recordando estas verdades de manera distinta, con ilustraciones distintas, pero siempre llevándonos a el conocimiento de la sabiduría de lo alto. Aquí vemos, mis amados, que él continúa observando, ¿no? Dice, asimismo he visto. Es lo que ha marcado la pauta durante estos 8 capítulos. Él es un observador y él ve la realidad, por lo tanto, no llega a sus conclusiones de una manera abstracta o filosófica. No, él ve la realidad, él ve el diario vivir, él ve el devenir de los años y llega a estas conclusiones. Los inicuos sepultados con honra, mas no los que frecuentan el lugar santo, fueron puestos luego en olvido en la ciudad donde había actuado con rectitud. Y dice, esto también es vanidad, siempre recordando en el plano debajo del sol. Debajo del sol, entonces, vemos un mundo de desigualdad, vemos un mundo de injusticias, ¿no? Allí vemos, en primer lugar, que Dios no permitirá por siempre la injusticia. Todo terminará. Cuando el Señor decida en su tiempo, en su momento, aparecer, entonces ya no habrá más injusticia debajo del sol, porque Él, quien representa la justicia verdadera, entonces hará su obra y completará el tiempo de ejecutar sus juicios rectos. Mis amados, vemos que el autor hasta ahora no recuerda que debajo del sol es una constante batalla que vivimos a diario, que a diario nos enfrentamos a luchas, que muchas de esas luchas pueden ser el producto o el resultado de nuestras propias decisiones, pero que también aunque nosotros podamos vivir una vida tratando de ser justos, tratando de ser honestos, de ser rectos, siempre vamos a enfrentar luchas que nos marcan de una manera injusta, que nos tratan injustamente. Y eso es parte de la lucha en la cual nosotros vivimos o estamos en este mundo, ¿no? Por lo tanto, cuando enfrentamos esas luchas y esas injusticias, nosotros somos libres para tomar nuestras propias decisiones, pero siempre recordando que cada decisión trae consecuencias y que no somos libres para escoger las consecuencias. Y eso es lo que nos está tratando de decir el autor. El autor nos está llevando al entendimiento de que nosotros no podemos controlar las injusticias. Ya los versos anteriores nos enseñó de que no podemos controlar nuestro tiempo, que algún día vamos a partir, que algún día vamos a morir. No sabemos cuándo. Nosotros podemos planear, ejecutar, soñar, trabajar, pero puede que sea el día de nuestra partida, mañana, pasado, al completar justamente nuestro esfuerzo en construcción, en dedicación, o que puede extenderse un tiempo más prolongado. Pero sabiendo entonces que nosotros no podemos controlar
las injusticias. Nosotros no podemos controlar debajo del sol las cosas que nos suceden, así como a José en el Antiguo Testamento, sus propios hermanos, allí también en Egipto, Potifar, él no pudo controlar esas situaciones adversas, esas injusticias que fueron sobre él, pero siempre él tenía el entendimiento de que arriba del sol había o hay uno que es justo y que en su tiempo él hará justicia. También podemos recordar la vida del apóstol Pablo, dedicado a predicar el evangelio, dedicado a llevar las buenas nuevas, y padeció persecución, apedreamientos, injusticias, maltratos, traiciones, y eran circunstancias que él no podía controlar. Asimismo tenemos el máximo ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, quien anduvo haciendo bien, como dice la Escritura, quien todo lo hacía bien, quien mostraba gracia y misericordia, amor, bondad, curando, sanando, proveyendo, alimentando, y de la misma manera fue tratado injustamente, fue tratado como un pecador, fue tratado a manera de malhechor. Y nosotros también a lo largo de la historia como cristianos, aún viviendo, tratando de vivir una vida recta, experimentamos persecución, desprecio, menosprecio, traiciones, engaños, y eso es parte de lo que sucede en un mundo caído, en personas con una naturaleza caída. Pero mis amados, aquí también aprendemos que el atraso que aparente de la corrección que el Señor va a hacer, no es un atraso, es el tiempo que el Señor tiene dispuesto para venir y poner orden. Y mientras el Señor tiene ese tiempo dispuesto en poner orden, también ahora el predicador nos enseña que si nosotros atrasamos el corregir, entonces el mal se incrementará, y no solamente se incrementará, sino que nosotros estaremos contribuyendo o incentivando el mal. Recordamos que si nosotros no corregimos hoy los males que enfrentamos, entonces más adelante esos males nos van a destruir, nos van a sobrepasar, nos van a causar grandes heridas y grandes dolores. Un hermano, un puritano llamado Thomas Manton, él dice que el mal se detiene mejor desde el principio. Él dice que es más fácil aplastar un huevo que matar a la serpiente. Por lo tanto, es más fácil también enderezar una rama cuando apenas es una plantita que tratar de enderezar esa misma rama cuando ya es un árbol. Y lo que nos dice el versículo es, en el verso 11, por tanto, no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Si no se ejecuta la sentencia, la corrección, entonces más adelante habrán consecuencias muy tristes y muy lamentables, ¿no? Mis amados, por lo tanto, si no actuamos a tiempo, entonces la impunidad nos lleva a la desidia, y la desidia nos lleva entonces a la anarquía, y todo se convierte en un caos, todo se convierte en un desastre. Lo que tengamos que corregir, pues tenemos que hacerlo en el momento preciso, sin dilatarlo, sin posponerlo, hacerlo en el tiempo preciso. También nos enseña este pasaje que Dios es el juez justo. Vean cómo dice el verso 12 al verso 14. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos,
y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Digo que esto también es vanidad. Ya el autor está usando por última vez el término vanidad y nos enseña entonces que en su tiempo el Señor actuará, que en su tiempo el Señor revelará lo justo y lo verdadero. Nosotros vemos que es como una especie quizás de queja, no es un estoicismo filosófico donde dice, bueno, eso es lo que va a suceder, pues que eso es lo que suceda, ¿qué vamos a hacer? No, el autor está diciendo que primero él ha visto, ¿no? Usted puede ver el verso 1 y otros versos que ha dicho, él ha visto, él ha sido testigo, él ha observado, pero ahora no solamente dice que él ha visto, ahora dice en este verso 12 que yo sé, y él dice que con todo yo también sé, tiene una certeza, tiene una convicción que el Dios de los cielos, el Dios justo, actuará y que el Dios justo vindicará a aquellos que le temen, a aquellos que buscan su rostro, a aquellos que viven de una manera que le agrade al Señor. Recordamos la historia de el rico y Lázaro. El rico vivió ostentosamente, vivió lleno de riquezas, opulencias y murió. Y había también Lázaro, que era pobre, que no tenía recursos, que vivía de una manera muy precaria, pero que al cruzar el portal de la eternidad, entonces se comienza a experimentar lo que es verdaderamente justo, porque Lázaro vivió de una manera que honraba al Señor y ahora es tratado en el cielo de una manera justa, de una manera que es reivindicada su obra aquí en la tierra, pero vemos que el rico ahora sufre dolores, sufre grandemente en el infierno, ¿eh? Y eso es lo que nos está tratando de decir el autor, que hay que temer al Señor. El temor al Señor es el respeto y la honra, pero también es esa especie de miedo reverente a las consecuencias que acarrean el no honrar al Señor. Y no actuamos necesariamente por evitar las consecuencias, actuamos porque amamos al Señor, pero también implícitamente no queremos sufrir las consecuencias de enfrentar a un Dios justo, sino que nosotros por la gracia del Señor podamos presentarnos delante de un Dios justo, pero que nos ha cubierto con la justicia, el amor y la gracia de nuestro Señor Cristo Jesús. Pero también nos dice este pasaje que mientras todo esto acontece, mientras llegamos al final de nuestros días, mientras continuamos en esta batalla diaria y continua, mientras vivimos en un mundo de injusticia, podemos vivir por la gracia del Dios justo y podemos ser agradecidos y que podemos vivir alegres a pesar de caídas, a pesar de tropiezos, a pesar de luchas. Nosotros podemos levantarnos y seguir adelante con gran alegría y con gozo. Mire, dice el verso 15, por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Así que debajo del sol, en este mundo de injusticias, en los días que nos conceda el Señor, pues podemos experimentar gozo y alegría que solo y únicamente puede dar la presencia de Dios en nosotros por la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 16, yo pues dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. Mis amados, no solamente debemos de observar, ¿sí?, la obra de Dios, el mover de Dios, debemos de tener la capacidad de también poder expresar yo sé
que Dios es bueno. Yo sé que Dios es fiel. Yo sé que Dios es misericordioso. Yo sé que el Señor me ama. Yo sé que el Señor me cuida. Y eso es algo maravilloso que nos provee la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo sé, qué convicción. El filósofo Sócrates dice, yo lo único que sé es que no sé nada. Pero nosotros, los hijos de Dios, podemos decir que aunque no lo sabemos todo, sabemos que Dios nos ama, sabemos que Dios nos guarda y sabemos que Dios nos cuida. Que podamos vivir en la sabiduría del Señor, siempre conscientes que en este mundo de injusticias podemos vivir bajo el abrigo del Dios justo y santo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esa fuente maravillosa y preciosa de la sabiduría de lo alto. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu pueblo, ayuda a los que están escuchando, Señor, que puedan vivir en este mundo de injusticias buscando el rostro de aquel que es justo y siempre recordando que nosotros podemos tener la justicia de Cristo en nuestras vidas solo y únicamente por la obra, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, gracias por acompañarnos hasta este camino, gracias por ayudarnos, Señor, hasta este momento, y nosotros sabemos que tú eres fiel. Nosotros podemos decir, yo sé, nosotros sabemos que tú has prometido que completarás esa buena obra en nosotros hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre, mis amados, recordando lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo y lo que podemos hacer para nuestro Señor Jesucristo. Una mirada al libro de Eclesiastés. Cada miércoles les esperamos, asimismo les invitamos. Cada domingo de júbilo, de celebración, nos encontramos como pueblo de Dios siempre y podemos decir, yo sé que el Señor cumple sus promesas, que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida, domingos 11 de la mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.